Buenos días, vamos a leer nuestra Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 26, versículos 1 al 20. Entonces Agripa dijo a Pablo: «¿Se te permite hablar por ti mismo?» Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí en este pasaje vemos una verdad bíblica. Jesús me ama a pesar de mi pecado. Jesús me ama a pesar de mi pecado. En la sesión anterior, la verdad bíblica se enfocó en el hecho de que ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno para ganarse el amor de Jesús. Él escogió amarnos y punto. Hoy nosotros nos vamos al otro extremo para decir que Jesús nos ama a pesar de nuestro pecado. Tú podrías estar diciendo: es que tú no conoces mi vida, tú no sabes lo que yo he hecho. Pero te quiero decir que yo no sé lo que tú has hecho, pero Dios conoce toda tu vida, desde el principio de tus días hasta este momento. Nada escapa a sus ojos. Él te conoce perfectamente. Él sabe todo de ti. Romanos 5:8 dice que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Aquí en este pasaje que leímos, es un relato que Pablo ya había dicho otras veces, para ser exactos 3 veces en el libro de Hechos. Podemos leer sobre la conversión de Pablo, de cómo él iba persiguiendo a los cristianos. Los sacerdotes le daban carta a Pablo, le daban esa comisión, le daban carta para darle la autoridad que fuera en contra de los cristianos. Pablo no era cristiano en aquel tiempo, era un hombre llamado Saulo. Después recibió el nombre de Pablo cuando él va enviado a los gentiles. Pero aquí cabe mencionar que Pablo, una vez que estaba en Jerusalén, fue arrestado. Cuando él ya era cristiano, fue arrestado en Jerusalén. Félix lo dejó en prisión y entró Festo a gobernar. Y él también pretendía regresarlo a Jerusalén para que los judíos lo enjuiciaran, y los judíos realmente lo querían matar. Y Pablo entonces apeló a César. Y una vez que llega el rey Agripa, Herodes Agripa, a visitar a Festo, Festo le habla al rey Agripa de Pablo, y Agripa se interesa en escuchar a Pablo. Y Pablo le cuenta cómo fue su conversión, de cómo él iba caminando rumbo a Damasco. Iba caminando y que se le aparece Jesús a pleno mediodía, y que todos caen a tierra, y que Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, prácticamente lo que Jesús le estaba diciendo no es a los cristianos a los que estás persiguiendo, es a mí a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice Jesús. Y Pablo se convierte al cristianismo, y él prácticamente empieza a predicar el evangelio a los gentiles. Él llena del evangelio todo el imperio romano. Él empieza a hacer sus viajes misioneros. Pero una de las cosas que hay que entender aquí, que Pablo no hizo nada para merecer que Jesús lo escogiera. Jesús escogió a Pablo para difundir las buenas nuevas, para predicar las buenas nuevas del evangelio. Él perdonó a Pablo, y Pablo fue escogido para llevar las buenas nuevas a los gentiles, aquellos que no eran del pueblo judío. Y Pablo predicó el evangelio en todo lugar que él llegaba. Y nuevamente repito, Pablo no hizo nada para merecer que Jesús lo escogiera para compartir el evangelio. De hecho, Pablo se refiere a sí mismo como el peor de todos los pecadores. O sea, sintiéndose el peor de todos los pecadores. Sin embargo, Pablo fue obediente. Dios lo facultó para ello y lo usó de una forma poderosa para difundir el evangelio. ¿Alguna vez has conocido a alguna persona que tenga confianza en sí mismo o en su propia opinión? Y quiero decirles que en muchas ocasiones yo he sido una persona que ha tenido plena confianza en mí mismo cuando soy el peor de los pecadores. O a lo mejor tú eres una persona que confías en ti mismo y no confías en Dios. Pero Dios nos llama a que confiemos en Él. Entonces, tenemos que entender de que no importa lo que tú hayas hecho, Él te llama para predicar el evangelio. Él te llama al arrepentimiento, Él te llama para predicar el evangelio, para que tú seas un portavoz de su palabra, para que tú vayas y prediques las buenas nuevas. Hoy, en este momento, estamos ya en el segundo día de la escuela bíblica de vacaciones. Y a lo mejor Dios te quiere usar a ti para que prediques a los niños allí en tu lugar, para que le prediques a tus hijos allí en tu casa, para que le prediques a los amigos de tus hijos, y que seas tú un padre de familia
que predica el Evangelio a sus hijos, decirle a sus hijos que Jesús le ama, que no importa qué hayan hecho ellos o que hayamos hecho nosotros, Jesús lo escoge porque le ama, y no importa lo que hayamos hecho, solamente Él quiere escogernos porque nos ama. Te escoge a ti para predicar el Evangelio. Predícale el Evangelio a tus hijos, que ellos sepan quién es Jesús, aquel que llama porque ama a pesar de nuestro pecado. Que Dios te use en este día. Pablo fue un hombre sanguinario, un hombre que mató a muchos cristianos, que perseguía a la iglesia. Sin embargo, Jesucristo lo llamó, le perdonó. Pablo se arrepintió y fue un portavoz del Evangelio de Jesucristo, a donde sea que iba. Así, de la misma manera, Jesús quiere hacer contigo. Él te llama porque te ama a pesar de tu pecado y quiere hacerte portavoz del Evangelio de Jesucristo, para que tú le hables a tus hijos y le hables a los otros niños y le hables a cuanta persona encuentres por tu camino. Dios te bendiga. Vamos a orar. Alabado Dios, gracias te damos porque a pesar de nuestro pecado, tú nos has llamado para predicar tu Evangelio. Señor, cierta y sencillamente no merecemos, oh Padre Santo, predicar tu Evangelio porque somos pecadores y tu Evangelio es un Evangelio santo. Bendícenos, Señor. Haznos portavoces de tu palabra, de tu Evangelio, para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén.